En esta ocasión vamos a hablar acerca de algo que tal vez todos han escuchado, y creo que sí es, sin duda, que es el temor a Adonai, el temor a Elohim. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, bueno, primero levánteme la manita ahí, ¿quiénes han escuchado este tema y quiénes tienen una idea de lo que esto significa? Y yo sé que venimos de diferentes contextos de enseñanza probablemente, pero es bueno que escuchemos, ¿no? ¿Qué saben, ¿no? ¿Qué han escuchado? ¿Qué piensan? Y yo quiero que sepan que aquí no hay temor de equivocarse, simplemente es la necesidad de poder crecer juntos a través del expresar nuestras opiniones. Katia, contanos algo. ¿Qué pensás vos que es el temor o qué has escuchado o qué te han dicho que es el temor a Adonai? Noches a todos. Creo más que el temor a Adonai es, no es el temor de miedo, porque yo tengo miedo de, uy, ¿qué me va a hacer? Sino más que todo es como el respeto, de saber que lo que él dice se hace y no vamos a saber, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sino ese es el respeto, sabiendo que él es el supremo. Ok, muy bien. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más nos puede decir algo? Cuando he levantado la mano, pero dijo exactamente las palabras que yo iba a decir. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene algún texto que, por ejemplo, esto que ustedes han dicho pueda darle, digamos, soporte? ¿O recuerdan algún pasaje, no? Estoy tratando de... A ver, tenés que bajarle, tenés como dos abiertas, entonces bajarle alguna por ahí. Hoy andaba de gira por el sector de que pues me atraparon, entonces atrasada y me conecté con el teléfono, pero ya estoy, gracias a Dios, acá en casa. Muy bien, excelente. El temor, de acuerdo a que yo, ¿verdad? Conozco, ¿verdad? Para el temor a nadie es ese respeto, ¿verdad? Es ese respeto en él, hacia él y hacia lo que él ha establecido, ¿verdad? Hacia su instrucción. En la medida en que hay temor en mi vida, ¿verdad? Hacia él, ahí está, o sea, se mantiene ese deseo, ¿verdad? Y esa necesidad de caminar de la mano de él, ¿verdad? Conforme a la voluntad y el propósito. El temor a él es lo que me impulsa, ¿verdad? A buscarlo, ¿verdad? Y a querer caminar en orden con él. Como decía la hermana, no es un temor de miedo, sino es un temor de respeto y de honra hacia él. Okay. Y no sé qué versículo hay, pero cuál es el versículo, pero sí lo tengo presente, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿verdad? O sea, el principio al conocimiento, al entendimiento, a su Torah, ¿verdad? Es precisamente el temor hacia Él, ¿verdad? El temor al Señor. Muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, yo asumo que todos han escuchado alguna enseñanza al respecto. Y bueno, hay cosas que por no conocer la profundidad de lo que dice la escritura o no tener la interpretación correcta, bueno, se ha malinterpretado, valga la redundancia, ¿no? Y hay una enseñanza errónea. De hecho, hay mucha gente que menciona el temor, pero no explican a profundidad de qué se trata, ¿no? Porque claro, cuando nosotros pensamos en temor, pensamos en miedo, en algo que no es bueno, en algo que no es positivo. Pero vamos a ver qué dice la escritura. Y eso es lo importante. Recuerde que tratemos de siempre ver todo el panorama, evidenciar lo que aprendemos para que podamos crecer. Vamos a leer un pasaje, creo que ya lo vimos la semana pasada, si no me equivoco, que es Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Deuteronomio capítulo 10, verso 12.
Y si alguien lo tiene por ahí, por favor lo lee. Y le voy a pedir a alguien que me vaya buscando Isaías 11. Vamos primero con Deuteronomio 10:12. ¿Quién lo tiene para que lo pueda leer? Adelante, Carlos. Entonces Adonai me dijo, levántate y ven por tu camino al frente del pueblo para que ellos puedan tomar posesión de la tierra. Perdón, ¿estás leyendo Deuteronomio 10:12? 10:12. Así que ahora, Israel, todo lo que Adonai su Elohim pide de ustedes es que teman a Adonai su Elohim, sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Adonai su Elohim con todo su corazón y con todo su ser. Así es. Entonces, eso es lo que Él pide de nosotros. Y lo decimos rápidamente. Que le temamos, sigamos sus caminos, lo amemos, le sirvamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Entonces, eso es lo que Él pide de nosotros y también que guardemos sus mandamientos. Entonces, son 5 cosas que Él pide y todo esto para que nosotros tengamos prosperidad, para que seamos exitosos de acuerdo a lo que dice la Torá. Entonces, lo primero que Él pide de nosotros, en este texto es precisamente que le temamos. ¿Ok? Esto es bien interesante. ¿Cuántos conocen lo que es el Talmud? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Bueno, les explico qué es el Talmud, porque es importante que ustedes se relacionen con eso. El Talmud es una colección de escritos, tratados, historias, que son las explicaciones de los sabios de Israel acerca de lo que dice la Torá. Existen 2 Talmud. Está el Talmud de Jerusalén y está el Talmud de Babilonia. Ambos hablan del nombre donde fue recopilado al final esa colección o esa obra. El más importante al día de hoy dentro del pueblo de Judá, dentro de los judíos, es el de Babilonia. Es el que tiene más trayectoria, ¿no? Y bueno, hay detalles ahí interesantes. Dentro de esos tratados están las explicaciones de la Torá, de las parashot, de las historias y evidentemente hay explicaciones de cómo hacer ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay mandamientos que nosotros leemos, pero en la Torá no hay una explicación de cómo exactamente hacerlos o qué hacer exactamente. Por ejemplo, cuando dice que tenemos que reunirnos después de los 7 días de Sukkot al 8º día. Y ese día es un día de reunión. No hay una explicación de qué hay que hacer en ese día, ¿no? Pero cuando vemos, por ejemplo, las explicaciones de los sabios, que cuando decimos eso, explicación de los sabios, o los sabios dicen, a veces tienen que ver con referencias del Talmud o talmúdicas. Entonces, ahí podemos entender, bueno, que hay una regulación o una explicación que nos dice, hagan tal y tal cosa, ¿no? Por ejemplo, ese día que les estoy mencionando, hay que reunirse, hay que celebrar, hay que estar alegre, y es el día donde también se celebra el cierre del estudio de toda la Torá. Entonces, así hay muchas cosas que no vemos a simple vista, o no hay una explicación profunda tal vez en la Torá, pero que los sabios, que bueno, ellos llegaron hace miles de años, nosotros llegamos ayer. Ellos conocen el trasfondo cultural, histórico, lenguaje, arqueología mejor que nosotros, y ellos fueron explicando en algunas cosas que están ahí, ¿no? Entonces, dentro del Talmud hay mucho pensamiento de los judíos que podemos aprender para nosotros mismos. Y eso no está mal. No crean que todo lo que es del judaísmo está mal, como piensan algunas personas
que vienen del cristianismo, ¿no? Sino que hay cosas que aún son mejor explicadas de la escritura por parte de ellos que lo que hacen cristianos que no conocen los elementos que mencioné anteriormente. Entonces, hay algo que dice el Talmud y dice una frase interesante, dice: todo está en nuestras manos excepto el temor al cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que Adonai nos ha dado muchas cosas en las manos. Por ejemplo, dice la escritura en Deuteronomio que Él nos dio el poder para hacer riqueza, ¿verdad? Y Él ha puesto muchas cosas, ha puesto autoridad, ha puesto capacidad de fructificar, ha puesto la capacidad de multiplicarnos, nos ha entregado, le entregó la tierra al hombre, por ejemplo, para que señorease, sojuzgase. Pero hay algo que no le entregó, que es el temor. El temor es algo que se dice que está en los cielos. Significa que esto no es algo que nosotros tenemos, sino que tenemos que buscar generar en nuestra vida. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, nosotros entendemos que no precisamente dependen de nosotros, pero que las podemos generar. Y ahora le podemos decir al Señor, o el Eterno nos puede decir que Él espera que nosotros lo amemos, por ejemplo, ¿verdad? Y claro, como lo dice aquí en Deuteronomio, tenemos que amarlo, es una prioridad. Pero eso es algo que Él ya nos dio. Si vemos el Nuevo Testamento, dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones. Pero también 1 Juan 4:19 dice que nosotros le amamos. ¿Por qué? Porque Él a nosotros nos amó primero. ¿Se dan cuenta? Entonces, como Él nos amó, nos da su amor y entonces nos dio la capacidad de retribuir con amor también, retribuirle con amor a Él. Sin embargo, el temor es diferente. El temor no nos ha sido dado precisamente, sino es algo que tenemos que empezar a buscar, que tenemos que empezar a ver cómo se manifiesta en nuestra vida. Y esto es muy importante entenderlo, porque de aquí vamos a partir con algún pensamiento. De hecho, hay una oración que hacen los judíos en un Shabbat que se llama el Shabbat Meharjim. Así con J se escribe. Shabbat Mebarjim. ¿Qué es este Shabbat? Bueno, es el Shabbat que se celebra antes de que empiece un nuevo mes. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes ven el calendario bíblico. ¿Cuándo empieza un nuevo mes? Cuando hay luna nueva. El día que hay luna nueva, yo no sé si ustedes han visto algunas transmisiones que hemos hecho, se llama Rosh Hodesh. Se lo voy a apuntar acá para que usted conozca el concepto bien y lo maneje, ¿no? Ese día se llama Rosh. Vamos a ver. Rosh Hodesh. Déjenme ver qué está pasando acá. Bueno, voy a poner aquí contexto porque no voy a escribir. Rosh significa cabeza y es Hodesh, cabeza del mes. Entonces, cuando hay Rosh Hodesh, estamos hablando de precisamente un tiempo de luna nueva y donde inicia el mes. Entonces, el Shabbat antes de eso se llama Shabbat Mebarjim. Shabbat Mebarjim, que es el Shabbat previo al Rosh Hodesh. Entonces, bueno, ese día ellos tienen una oración, ¿verdad? Los judíos. Ellos dicen: ¿por qué rezamos por temor al cielo? Dice la oración. Si está completamente en nuestras manos y no en las manos de Adonai, pero lo hace como una pregunta. O sea, ¿por qué rezamos por temor al cielo si está completamente en nuestras manos
y no en las manos de Adonai. Es una pregunta la oración, ¿verdad? Diciendo qué cosa. Bueno, que verdaderamente nosotros tenemos que entender que ese temor tiene que descender a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene el temor a Adonai en la Escritura? Según la Escritura, más bien. Bueno, constantemente Él nos está diciendo en diferentes pasajes que le temamos, que le temamos, que le temamos. Y esto es algo que tenemos que nosotros trabajar en nuestra vida. Eso depende de nosotros porque no lo tenemos ahí. Es un acto de responsabilidad. Entonces, si Él nos pide que lo hagamos y esto no está en nuestras manos, tenemos que trabajarlo. Tenemos que buscar cómo es el camino para nosotros generar el temor, no el temor humano, ¿verdad? Sino el temor que Él nos está pidiendo. ¿Ok? Entonces, hay una palabra que nos encontramos por acá, dentro de este pensamiento que estoy hablando, y es la palabra, que les voy a escribir acá también, la palabra yarat. ¿Ok? La palabra yarat. Esta palabra yarat es la raíz de la palabra yirá. ¿Ok? La raíz de la palabra yirá, que significa temor. ¿Ok? Entonces tenemos también otra palabra que es yaré. Yaré. ¿Ok? La palabra yaré tiene varios significados. Todo esto se conecta con la palabra temor. ¿Y qué significa? Asombroso, atemorizante, espantoso, estupendo, formidable, maravilloso, miedo, reverencia, temible, terrible y tremendo. Todas esas cosas que le mencioné. Después las va a ver en el material, no se preocupen si no las copio todas. Entonces, ¿por qué se lo menciono? Porque dentro de este concepto, de esta palabra bíblica, el temor, el espanto y el temor, el miedo, significa lo mismo. Significa exactamente lo mismo. Miedo, temor, reverencia, asombro, atemorizante, maravilloso, todo significa lo mismo. Entonces, ahí nos cambia un poquito tal vez la posición que uno tradicionalmente ha venido acuñando, ¿no? Porque es toda una palabra que encierra lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo buscamos que este temor se manifieste? ¿Y qué significa para nosotros? ¿Ok? Veamos lo que dice Isaías 11, del 1 al 2. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Dice así, Pa, buenas noches. Buenas noches, adelante. Dice, del tronco de Isaí brotará un vástago nacerá en sus raíces, y el espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Muy bien. Entonces, este pasaje, que yo sé que bastante lo conocemos, nos está hablando de las manifestaciones, ¿verdad? Del espíritu, ¿verdad? Del Ruach. Yo antes entendía, ¿no? Porque eso es lo que uno lee, que eran 7 espíritus. Pero acá realmente nos está hablando de un espíritu, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Porque cuando usted lo lee en hebreo,
no está hablando de ruhot, que sería la palabra espíritus, sino que está hablando de ruach, que es un espíritu, es la palabra singular. Entonces cambia totalmente el concepto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos hablando de estas manifestaciones, son aspectos, operaciones que el espíritu de Adonai, que es el espíritu de Yeshua, que es el Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, todo es el mismo espíritu, no inventemos otra cosa. Entonces entendemos que operaron en la vida de Yeshua. Él ministró bajo esta unción, bajo esta cobertura, bajo este manto permanente, constante de esta manifestación. ¿Ok? Y ¿qué es lo que ocurre? Que lo primero que menciona, ¿cuál es la primera manifestación que ahí nos está mencionando? A ver. Sabiduría. Vamos a ver. Ok, dice espíritu de sabiduría. Muy bien, excelente. ¿Y después qué dice más? ¿Cuál es el segundo? Sabiduría, de inteligencia, de Ok. consejo, Poder. Muy bien. ¿Y qué más? y de temor de sabiduría. Y el temor es el último. Ok. El hecho de que estén en un orden particular no precisamente tiene que darle algún tema de importancia. Simplemente la forma en que están descritos. Ahora, la unción y la operación en nuestra vida de los dones son distribuidos sobre cada creyente precisamente según la voluntad del Espíritu. Pero ahora, ¿cómo surge en nosotros el temor? Porque dice acá claramente que reposará el Ruach, ¿ok? Reposará el Ruach y va a traer estas operaciones, y dentro de esas está la que hoy estamos conversando, el temor, la yirá de Adonai, ¿ok? Entonces, la única manera que el temor opera en tu vida es a través del Ruach, a través del Espíritu de santidad, del Espíritu Santo. Si nosotros pedimos al Ruach que venga a nuestra vida, buscamos que descienda a nuestra vida, por eso les decía, es parte de lo que nosotros nos corresponde hacer. ¿Qué es lo que va a suceder? Él va a activar en nosotros estas dimensiones, estas operaciones, y parte de ella es precisamente el temor. Vamos a leer dos pasajes. Lucas 11:13. Le voy a pedir a Yoleni, que he estado leyendo, que nos lea Mateo 7:7. Mientras yo leo Lucas 11:13. Lucas 11:13 dice: así que ustedes, aun siendo malos, saben darle buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre dará el Ruach HaKodesh a aquellos que se lo piden? Entonces, aquí nos habla de algo bien hermoso. Y recuerden la historia que hay en el trasfondo o en el fondo de este pasaje, donde él decía, bueno, si tu hijo te pide un pez, no le vas a dar una culebra. Si te pide pan, no le vas a tirar una pedrada. ¿Qué vas a hacer? Darle lo mejor que puedas. Esa es la realidad. Entonces Yeshua dice, y si ustedes siendo malos saben darles buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no le va a dar al que le pida el Ruach HaKodesh? Y esto es bien interesante, porque el Ruach HaKodesh, también nos dice más adelante Pablo, es el sello de la herencia adquirida, ¿verdad? Es el sello de la promesa de lo que nosotros vamos a recibir. Y esto es bastante importante. Entonces, quiere decir que si tenemos al Ruach, tenemos garantía de todo lo demás. ¿Ok? ¿Qué dice Mateo 7:7, Yoleni? Sí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muy bien, excelente. Entonces, precisamente,
nosotros tenemos que ser personas que busquen al Ruach y por lo tanto busquemos tener el temor en nuestra vida. No es que nosotros decidimos, bueno, ya voy a tener temor. No, es algo que tenemos que trabajar, porque solamente trabajándolo a través del Ruach es que vamos a estar en la verdadera dimensión del temor que se requiere para nuestra vida. Entonces, pregunta, ya entendiendo que tenemos una palabra hebrea, la palabra yirat, que nos dice que es temor, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa para nosotros el temor? ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿O el miedo es algo bueno o es algo malo? ¿Qué creen ustedes que suceda? Es algo bueno. Ok, es algo bueno. Muy bien. Yo creo que es algo bueno que nos permite, es como una barrera o limitante que nos hace ver, entender lo que debemos y no hacer y a quién debemos de honrar y respetar, en este caso a Adonai. Muy bien. Ahora, ¿cuántos tienen, por ejemplo, o han sentido temor de algo, ¿no? De cualquier cosa. Vamos a abrir nuestro corazón. ¿Qué cosas te dan miedo? ¿Qué cosas te dan miedo? Pastor, yo le tengo miedo a la oscuridad y le tengo miedo a las alturas. Ok, miedo a la oscuridad y miedo a las alturas. ¿Alguien Y más? está sola. ¿A quiénes? A los sapos y a las ranas. Ok, ¿sabes qué me pasó un día? Llegué de Guanacaste con mi mochila y a los 3 días iba a sacar unas cosas que traía y mi esposa metió la mano y había un sapo metido en la mochila. Hacía 3 días. Imagínate la experiencia, ¿no? Entonces, ¿quién más? ¿Qué más le tenemos miedo? ¿Quién puede decirnos? Yo le tengo miedo a las serpientes. A las serpientes. Ok, muy bien. Quiero preguntarle a Edward. Edward, ¿a ti te dan miedo las alturas? No, que es algo a lo que estoy acostumbrado a hacer, ¿verdad? Es parte de mi trabajo, entonces no, las alturas no me dan miedo. Ok, pero cuando estás arriba no te pones así como que a pensar que, uy, si me caigo, ¿qué pasa? Sí, bueno, depende. Hay lugares donde, y situaciones, ¿verdad? Que son diferentes, que a veces digo, no, espera, estoy loco, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, tal vez podríamos decir que en lugar de no temer o no tenerle miedo, lo has ido manejando. Sí, se puede decir así, uno aprende a vivir con eso, ¿verdad? Se acostumbra. Excelente. Eso. Ok, bueno, para los que no saben, Edward es el que cuando se va la luz, hay que llamarlo porque él es el que arregla ahí los problemas eléctricos de toda la ciudad, ¿no? Así que cuando se va la luz aquí en mi casa, yo le digo, Edward, ¿qué pasó? Conecte el cable, ¿no? Él es el que anda en los tendidos eléctricos haciendo ese mantenimiento, ¿no? ¿Quién más dijo algo? Sí. Yo, Katia, Adelante, Katy. Paz, yo le tenía mucho temor a pasar puentes cuando los ríos están, después de que llueve. Yo, de una de las señoras que yo voy, por fuerza tengo que pasar un puente. Paz, una vez era tanto el temor que yo tenía que yo tuve que decir a un señor que por favor me acompañara. Me dice, Claro. ¿qué señora? Pues ya le expliqué. Me dice, no, si ese no se crece mucho. Es cierto, es más ruido que hace que lo que lleva de agua. Claro. Pero yo un día de estos, ahora que sé que ya él se acostumbró a las alturas y todo, yo dije, Señor, porque yo le tengo miedo a un agua que pasa debajo de mis pies y ni siquiera me está tocando. Entonces, yo tuve que pasar y ese día el río sí estaba bien crecido. Yo me quedé en la esquina del puente y yo dije, Señor, por favor, dame fuerzas. Por favor, no sé qué vas a hacer conmigo, pero necesito pasar ese puente. Claro. Y dije, bueno, Señor, aquí voy. Yo sé que tú me vas a cuidar y no vas a dejar que esa agua me toque.
Y pasé. O sea, el ruido yo lo oía y pasé. Y ahora, ya estos días que ha estado lloviendo, ya lo paso tranquila, ya no tengo ese temor. Yo creo que eso viene porque yo viví cerca de un río y cuando empezamos el río se salía, sí. Entonces, porque de ahí viene. Ok, eso era cuando eras niña. Sí, señor. Ok, muy bien, excelente. Gracias por compartir todo lo que dijeron. Bueno, les voy a contar, el miedo es necesario en nuestra vida. El miedo es un sentimiento a veces inevitable y no es malo tener miedo. Lo malo es que el miedo nos tenga a nosotros. Eso es lo malo. Ese es el problema, ¿no? Cuando el miedo controla tu vida. Pero bueno, como mencionó Katia o como mencionó Edward, que hablaron un poco describiendo su miedo, precisamente es lo que tal vez ha ocurrido. Que bueno, si tengo miedo a esto o me da temor esto, pero no he dejado que esto me domine, que esto me tenga a mí. Porque una cosa es tenerlo, que es normal que lo tengamos, pero otra cosa es dejar que eso nos tenga a nosotros. Y así son todas las emociones, siempre. No es malo tener emociones. El problema es que las emociones nos tengan a nosotros, nos gobiernen, nos aconsejen y nos digan qué tenemos que hacer. Pero cuando aprendemos a manejarlas, son buenas. Es bueno sentir dolor, es bueno sentir el miedo y sabemos que esto nos ayuda también a crecer. Entonces, ¿qué hace el miedo en nuestra vida? Nos da claridad. El miedo despierta nuestros sentidos y también se convierte en un gran filtro. Por ejemplo, si le tengo miedo a las cucarachas, alguien dijo las serpientes. Es bueno tenerle miedo a la serpiente, porque si no, usted simplemente agarraría a cualquiera con la mano y te puedes hasta morir. Entonces, ¿qué te ayuda a hacer el miedo? A tener un filtro de ir aprendiendo qué sí y qué no, o qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Eso es muy importante. O por ejemplo, si alguien le tiene miedo a los perros, ¿no? También, bueno, tenemos que aprender a tener cuidado, ¿no? De cómo manejar a un animal, que es un perro, que tal vez algunos están acostumbrados a ellos, pero no todos los perros están acostumbrados a ti. Y eso es una realidad. Adelante, Julie, ¿qué vas a comentar? No, tal vez para aportar un poquito ahorita que mencionó eso de los miedos, que es bueno tenerlo hasta cierto punto, porque al menos yo desde pequeñita no me gustan las culebras, las serpientes, me encantan. Y mi mamá cuenta que cuando yo tenía como 2 o 3 años, nosotros vivimos cerca de una montaña, yo me perdí. Y después de muchas horas de buscarme, me encontraron como entre un gigantal. Y mi mamá me preguntó qué estaba haciendo ahí. Yo le dije que estaba buscando una culebra para jugar. Entonces, desde ese momento, y yo hasta la fecha me acuerdo, ellos tuvieron que enseñarme como a diferenciar entre las que eran venenosas y las que no. Claro. Porque yo no tenía ese miedo. Entonces, porque no tenías el filtro. Súper peligroso, sí. Claro. Entonces, el miedo es importante porque es el filtro. Claro, es el filtro que te ayuda a seleccionar y saber qué puedes y no puedes hacer. Claro, un niño tal vez no ha manejado eso, por ejemplo, y de ahí tú le puedes dar una culebra todos los días hasta darle una que lo pique y lo mate, ¿no? Si él no sabe diferenciar. Entonces, por eso es importante. Entonces, con el miedo hay 2 sentimientos que pueden manifestarse. ¿Cuáles son? La preocupación y la angustia. Preocupación y la angustia. ¿Por qué nos preocupamos y nos angustiamos con el miedo? No es por lo que nos está pasando en ese momento. Es por lo que nos podría suceder en algún momento, ¿verdad? Por ejemplo, si tú sales a la calle y me dices, uy, qué miedo, como que me pueden asaltar. Bueno, no te están asaltando, pero podría llegar a suceder. Entonces, realmente, ¿de dónde viene el miedo? No es de lo que está sucediendo en este momento, sino de un resultado, de una posibilidad que pueda darse en tu vida. Y de ahí viene el miedo. Por ejemplo, en el caso que mencionamos de Edward, el temor a las alturas, ¿verdad? Bueno, tal vez la preocupación es si ya en algún momento me llego a caer o no hago algo correcto, entonces ¿qué tengo que hacer? Bien cuidadoso, porque en el caso de Edward,
él me ha hablado, ¿no? Hay una serie de protocolos, ¿verdad? De vestimenta, de instrumento, de cómo hacer las cosas. Él ha tenido que ir a cursos, ¿no? Es así, para que te digan cómo trabajar en las alturas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez el temor es por algo que pueda suceder, pero entonces, ¿qué hacemos? Nos cuidamos porque hay miedo. ¿De acuerdo? Sí, adelante. Podríamos decir entonces que sin miedo, o sea, corremos el riesgo de tomar las cosas de manera muy temeraria, ¿verdad? Como a las personas que conducen, ¿verdad? Que, Claro. Entonces, esa conducta temeraria, ¿verdad? Que Claro. miedo sin responsabilidad es la que los lleva a tener un accidente, ¿verdad? Terrible. Entonces, sí, como dice usted, el miedo es un bien necesario. Claro. Claro, y por eso es que tenemos que cuidarnos, y muy acertado lo que dices. Por ejemplo, yo tengo un amigo que era corredor de carreras de autos, ¿no? Él era piloto de carreras de autos profesional. Él es guatemalteco. Y cada vez que yo me monto en el carro de él, yo me quiero bajar a los 100 metros, ¿no? Porque el tipo corre como un bólido. Y yo reconozco que yo corro también cuando conduzco, pero él corre como nadie. Él cree que está en la autopista de la Fórmula 1, ¿no? Y tú vas pegado al asiento y todo lo que está aquí abajo se te sube la cabeza. Es impresionante. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en el caso de él? Que él ha ido cauterizando la conciencia, ¿verdad? Y él ha tenido no sé cuántos accidentes. Él es un milagro andante, ¿no? De verdad que yo creo que el Eterno lo ama o no ha hecho lo que tiene que hacer en la vida, ¿no? Pero él ha tenido cantidad de accidentes en todo, en motocicleta, en bicicleta, en autos de carreras, en el auto de todos los días, ¿no? Porque si él hace es correr siempre. Porque ha perdido esa conciencia, se ha cauterizado su conciencia y ya no le importa nada, no le importa morir. Y eso lamentablemente también nos puede meter en problemas, ¿no? Entonces, el temor despierta el sentido de qué, de qué cosas son importantes en la vida, de cómo tenemos que elegir correctamente. Nos ayuda a remover lo que no sirve de nuestra vida y estar conscientes de algo muy importante, que si no manejamos el temor o el miedo, podemos llegar a perder la vida. Eso es bien importante. También el temor o el miedo nos hace apreciar la gran alegría del sentido que tiene la vida. Por ejemplo, ¿cuántas personas, después de que pasaron una situación donde casi pierden la vida, empiezan a tener un valor a las cosas que antes no le tenían valor? ¿Verdad? Porque se dieron cuenta que estuvieron al borde de la muerte. O por ejemplo, yo no sé, bueno, no quiero decir que soy viejo, ¿verdad? Pero a veces llegamos a cierta edad donde ya caminamos diferente. Ya perdemos, ¿cómo se dice? Tenemos más cuidado de ciertas cosas. Por ejemplo, a la hora de conducir o a la hora de hacer cosas en la vida, ya no somos esos jóvenes que tienen ese ímpetu y que se quieren comer el mundo, sino que ahora pensamos las cosas un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora tenemos conciencia de que hay cosas que nos pueden llevar a ciertos peligros, a perder nuestra reputación, nuestra integridad, nuestra propia vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí aprendemos a disfrutar mejor las cosas de la vida. Por eso cuando se llega a cierta madurez, ya uno... Por ejemplo, ¿por qué los abuelos disfrutan a los nietos como nunca disfrutaron a los hijos? Es precisamente por eso. Porque mientras eran padres, no valoraron lo más esencial de la vida, la familia, los hijos. Era el trabajo, era el tener, era que la casa, era que los recursos, era que los afanes de la vida, era comprarle cosas a los hijos para que estuvieran bien. Y no, ya después, cuando estamos en cierta edad, decimos, wow, se me fue la vida. Ya casi puedo morir. ¿Y qué empezamos a hacer? Conscientes de que hay que valorar estos detalles y entonces le damos más
aprecio, por ejemplo, a los nietos, a la familia, al estar con la gente. Y eso es muy importante. Y bueno, cuando usted ve, por ejemplo, gente adulta mayor que no tienen esa conciencia, es porque todavía no han pasado por ese proceso, no tienen esos filtros, que todavía quieren comportarse como jovencillos, ¿no? Porque bueno, no supieron manejar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda el miedo también? A estar alertas ante la muerte, que caminemos con prudencia. La activación del miedo siempre va a despertar esto en nuestra vida y nos ayuda a caminar diferente. Por eso, mis amados, tener temor a Adonai no es solamente respetarlo, es tenerle miedo. ¿Por qué? Porque Él es el que puede destruir nuestra vida. Y así lo dice la palabra. No temáis al que puede destruir el cuerpo. Es que temer al que puede destruir el alma. Y eso es lo que nosotros tenemos que manejar como un estado de conciencia. Decir, yo no puedo echar a perder mi vida. Yo no puedo dejar que mi alma se destruya. Yo voy a filtrar en mi vida y separar lo que sirve de lo que no sirve. Lo que es de lo que no es. Entonces podemos decir, yo respeto a Adonai. Está bien. Pero esto no es precisamente lo que significa temer a Adonai. Sino temer es tener miedo. Así como lo oye, pero así como ustedes dijeron también, como dijo Katia, yo antes le tenía ese miedo terrible a pasar el puente. Ahora lo he aprendido a manejar. Pero siempre tengo el cuidado. Siempre tengo la cautela. Pero no es el miedo que Satanás te dice, si lo buscas, él ya no te va a querer más. No, al contrario, yo lo busco porque no quiero perder mi alma. Yo lo busco porque quiero estar con él. Y esa es la distorsión que Satanás ha puesto en la mente de la gente. No te acerques porque él te va a destruir. No te acerques porque él no te va a querer. No, al contrario, yo tengo que acercarme porque él es el único que ama mi alma. Y si no estoy cerca de él y hago lo que él me dice, voy a perder mi alma. Y ese es el engaño que el enemigo ha puesto en nosotros. ¿Qué tenemos que entender? Que Elohim, nuestro soberano, nuestro Adonai, él es Elohim. Voy a escribirlo por acá. Elohim Norah. Elohim Norah. ¿Qué significa Elohim Norah? El que tiene todo el poder, el que tiene toda la capacidad de destruir el cuerpo y destruir el alma también. Leamos lo que dice de Deuteronomio 10, 17. Alguien que lo busque y lo lea, por favor. Y alguien que me busque también Éxodo 34, 10. Deuteronomio 10, 17 y Éxodo 34, 10. Vamos con Deuteronomio. ¿Qué dice? ¿Deuteronomio cuál? Deuteronomio 10, 17. Adelante. Ok. Porque Jehová vuestro Dios es Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Así es. ¿Alguien tiene otra versión que quiera leer? Bueno, leo yo entonces. Deuteronomio 10:17 dice en la Torah viviente: porque Adonai, vuestro Elohim, es Adonai de dioses, y Adonai Jadonim, Adonai de señores. El Hagadol, que significa el poderoso, el grande,
el Olé Adonai, el poderoso de poderosos y asombroso. Recuerda la palabra que les mencioné anteriormente. Y asombroso. Adonai Elohé, quien no tiene favoritos y no acepta sobornos. Recordemos que la palabra asombroso es la palabra Yirá. Entonces, cuando esto lo vemos acá, a la luz, por ejemplo, del nuevo pacto, que la gente en tiempos de Yeshua, ¿qué pasaba con él? Le tenían miedo. Mucha gente le tenía miedo. Y por eso cuando él hacía milagros, habían personas que tenían miedo. A diferencia, por ejemplo, de hoy, ¿no? Cuando vemos un milagro, la gente dice, aleluya, qué hermoso. Y tienen ese sentimiento. Amados, Yeshua generaba temor en la vida de las personas. Por eso a veces decían en ciertos lugares, no, mejor aquí que no llegue, ¿no? Aunque venga a hacer milagros, mejor que aquí no llegue. ¿Por qué? Porque la gente tenía esa reacción también. Ahora, en aquel tiempo y aún ahora, ¿verdad? Hay un temor también a veces en algunas personas, aunque no lo veamos así nosotros que ya conocemos, de que se manifieste Yeshua, de saber quién es Él. Y encontramos conforme a los sabios también en la Escritura algo muy importante, que el Mesías, el Mashiach, tenía que ser también, y lo voy a escribir por acá, tenía que ser, bueno, aquí lo tengo ya en esta palabra, tenía que ser Nora. Esta era una de las características del Mashiach. Recuerden que Mashiach es ungido o Mesías, y es la palabra que se traduce en la Biblia como el Cristo, ¿no? El ungido, el Mashiach. Una de las características que decían los sabios acerca del Mashiach es que él tenía que ser alguien temible. ¿Ok? Ahora nosotros, por el modelo de pensamiento que se nos ha inculcado normalmente dentro de la cultura cristiana o de la tradición cristiana, tratamos de ver a un Yeshua o a un Jesús amigable, bonachón, pura vida, buena gente, relacional con todo el mundo. Y tal vez esto está bien, pero no vemos la dimensión de Mashiach. Vemos la dimensión del hombre, pero no vemos la dimensión de Mashiach. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado esta parte. Que el Mashiach es alguien temible. Temible. Ahora, cuando los profetas lo miraban, porque él se manifestaba a los profetas, ¿no? ¿Qué decían muchos de ellos? Lo he visto y me quiero morir. Porque claro, cuando en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también aparece él y se manifiesta, no es Adonai en toda su grandeza, porque hubiera sido imposible que se manifestara así, porque ya hubiera dejado de existir todo lo que es creado. ¿A quiénes veían ellos? Ellos veían a Yeshua. ¿A quiénes ven a los ángeles? A Yeshua. ¿A quién se le da gloria en los cielos? A Yeshua. ¿Quién está sentado en el trono? Es Yeshua. Y la sensación y lo que irradia la autoridad de Mashiach es temor. Por eso la gente le temía. Entonces, eso evidencia verdaderamente que él era alguien también temible por todo lo que él manifestaba. Leamos lo que dice Éxodo 34:10, por favor. Dice, mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Claro, entonces, ¿de qué habla esas obras imponentes? Son manifestaciones de su grandeza
que van a generar temor, van a generar miedo en medio de las naciones. Ahora, el miedo te puede generar que tú te alejes o que te humilles delante de él. Y eso es lo que tiene que suceder en caso nuestro. Tenemos que aprender a humillarnos delante de su presencia. Entonces, cuando nos habla de estas cosas imponentes para manifestarse, esto es lo que busca generar en nuestra vida. Esa conciencia de que yo no puedo andar haciendo cualquier cosa porque tengo que caminar en santidad, tengo que caminar en el orden que mi alma necesita, tengo que rectificarme. Entonces, esto era lo que sucedía a través de Yeshua mientras caminaba acá en la tierra. Y hay tres cosas que nosotros tenemos que permanecer conscientes, mis amados, constantemente en nuestra vida. ¿Cuáles son? Las voy a poner acá. Tres cosas que tenemos que tener conciencia constante. La primera, que hay un ojo que todo lo ve. Esa es la primera cosa que tenemos que tener conciencia. La segunda, que hay un oído que todo lo escucha. Y la tercera es que hay un libro donde está todo escrito. Todas tus acciones están escritas en ese libro. Y la Escritura nos enseña que hay muchos libros diferentes en los cielos, en el Hashamayim. Hay muchos libros. Hay libros importantes como el libro de la vida. Y tenemos que estar inscritos en el libro de la vida, sin duda alguna. Y nuestra devoción es ocuparnos en la vida para estar ahí, en ese libro. Pero hay otros libros también en lo que está escrito todo. Lo que hacemos, lo que hablamos, todo está escrito. ¿Y saben qué? Daremos cuenta de todo lo que dice ese libro. Así como lo oye. ¿Qué tiene que generar esto en nuestra vida? Temor, miedo. Porque vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Esa es la realidad. Entonces, el entender esto nos va a poner en una conciencia. En la conciencia de que tenemos que caminar en el temor de ¿qué? De que podemos perder nuestra alma. No recuerdo si es en este grupo que ya hablamos de ese tema, pero hay un concepto, un dogma, ¿verdad? Que se habla normalmente en la tradición cristiana acerca de la seguridad de salvación. ¿Cierto? Y es una cosa que se le dice a la gente. Tenemos que tener seguridad de salvación. Como que así, como que tengamos la paz y la fe de que no importa lo que pase, ya estamos salvos. Nuestro nombre está inscrito ya en el libro de la vida, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que muchas veces nosotros pensamos, decimos o hemos aprendido, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que cambiar de pensamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, si no lo hemos visto acá, lo veremos después. Si ya lo hemos visto, lo estoy repasando. La Escritura nos enseña algo, y es ahí donde la iglesia cristiana se divide. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Verdad? Hay gente que sigue la línea de pensamiento calvinista. No, la salvación no se pierde. Somos salvos por gracia y seremos siempre salvos por gracia sin importar lo que suceda. Pero está la otra línea, ¿verdad? De pensamiento arminiano, que dice, no, la salvación se va a perder si nosotros no la cuidamos. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Si nosotros vamos al pensamiento hebreo y a la Escritura, y no voy a entrar en ese tema porque es otro tema, pero sí se los menciono, ¿qué nos enseña a nosotros?
que la salvación se pierde y la salvación no se pierde. Pastor, qué enredo, ¿no? Bueno, pero la Escritura nos enseña eso y le voy a explicar por qué. Porque la salvación no solamente es lo que va a suceder al final de los tiempos, sino que la salvación, bíblicamente hablando, son muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿de qué podemos ser salvos? Del peligro. Podemos ser salvos de un atentado contra los enemigos. Podemos ser salvos del robo, de la desgracia, de la enfermedad. Si usted se va a la Escritura a leer algunos pasajes, por ejemplo, los Salmos, él dice, Él me salvó de mis enemigos. Esa es una salvación. Entonces, si Él te salvó del ataque de un enemigo, esa salvación no la puedes perder porque ya sucedió. ¿Estamos claros? Pero la salvación al final del recorrido de nuestra vida es algo que no tenemos garantizado. ¿Hasta qué? Hasta que acabe nuestra existencia y seamos juzgados. Y por eso ahí mencionó a ver, ¿quién fue el que escribió por ahí un verso muy importante? Así, Maritza. Dice en Hebreos 5, 7, 10. Y dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, Mashiach, y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podía librar, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que obedecen. Claro. Entonces, Yeshua nos enseñó que a pesar de lo que Él era, nos enseñó a tener ese temor reverente, a ser obedientes hasta el final. Y eso la gente no entiende, porque muchos dicen, yo ya soy salvo, entonces de ahí no importa lo que haga, porque ya yo soy salvo. Pero la palabra nos enseña que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces no confundamos las dos salvaciones, porque tenemos la salvación, como les digo, de la enfermedad, de la crisis, de la desgracia, de los enemigos, de un accidente, aún la salvación de la muerte. ¿Cuántos han sido salvos de la muerte? Yo he sido salvo de la muerte en muchas ocasiones, inclusive cuando era niño yo había muerto y resucité después de 20 minutos de haber fallecido. Entonces, Él me salvó de la muerte, de esa muerte. Pero yo tengo que asegurarme hasta el final de trabajar para llegar a ver el galardón en mi cabeza. Y eso no lo puedo tener asegurado hasta que termine la fiesta. Hasta que termine todo, ¿no? Porque ¿cuántas escucharon aquello que decían, bueno, ya este pecador se arrepintió, hermanos, ahora sí los ángeles en el cielo sacaron la fiesta, ¿no? Y están celebrando porque un pecador se arrepintió y llegó. Sí, se arrepintió, pero no solamente es arrepentirse, es terminar la carrera. Es terminar toda la carrera. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Llegar hasta el último día de nuestra vida haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos entonces. Estamos tan claros como el río Nilo, ¿verdad? Vamos a ver varios pasajes que tengo por acá que nos hablan de este tema que estamos comentando acerca del temor, ¿verdad? Dice Malaquías 3:16, aquellos que temen a Elohim hablaron todos a su prójimo y Elohim puso cuidado y escuchó, y un libro de memorias fue escrito en su presencia para aquellos que temen a Adonai y reverencian su nombre. ¿Ok? Hay otro pasaje también, Nehemías 13:14. Nehemías 13:14, que dice de la siguiente manera, se los busco.
Dice, Adonai, acuérdate de mí, por esto no borres mis buenas obras, las cuales he hecho para la casa de mi Adonai y para su servicio. Quiero aclarar algo acá, ¿no? Porque de repente alguno puede tener esta pregunta en algún momento. Bueno, si yo no soy salvo por obras, ¿por qué tengo que hacer obras? Estamos claros que las obras de la Torá, en la Torá, que fueron anticipadas antes de la fundación del mundo, según lo que dice Efesios, para que nosotros anduviésemos en ellas. Esto no quiere decir que nosotros seamos salvos por ellas. Lo único que nos salva a nosotros es la sangre de Yeshua. Eso lo tenemos claro. Cuando habla, por ejemplo, Romanos acerca de las obras de la ley, hay un debate que está teniendo Pablo con respecto a las obras de justificación, que son un tema de los fariseos. Los fariseos tenían, aparte de la Torá, un montón de cosas que ellos mencionaban que había que hacer para poder ser salvos. Pero esas obras no son las obras de la Torá. Esas son obras de justificación que ellos inventaron para decirle a la gente, hey, si tú haces esto, serás salvo. Esa es otra cosa. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que aprender a vivir en santidad. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, tenemos que amar a Elohim con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que ir a la Torá, porque es donde lo dice. ¿Cómo lo podemos hacer? No es como tú creas que debes de hacerlo, es como Él dice que tienes que hacerlo. Tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Ok, está bien. ¿Cómo lo amas? Tienes que ir a la Torá, porque la Torá está escrita para eso, para que tú sepas cómo amarlo a Él y cómo amar al prójimo. Ese es el resumen de toda la Torá. Y todos los mandamientos, todo lo que nos dice, nos habla de eso. Y vivir en ellos es tener temor, precisamente porque estamos haciendo lo que Él nos dice. Mateo 12, 36, 37 dice, además les digo que hasta en el día del juicio la gente tendrá que dar cuentas de todas las palabras descuidadas que hayan hablado. Porque por tus propias palabras serás declarado inocente y por tus propias palabras serás condenado. Isaías 65, del 6 al 7 dice, he aquí, está escrito ante mí, no estaré callado hasta que le recompense en su seno. Sus pecados y los pecados de sus padres, dice Adonai, ellos ofrecieron incienso sobre montes y me despreciaron en las colinas, yo recompensaré sus obras en su seno. Entonces, para nosotros no caer en pecado, amados, ¿qué tenemos que tener? Una conciencia de miedo. Porque si no, seguimos pecando. Yo conozco mucha gente que me ha dicho, claro, yo temo a Dios, yo lo respeto, pero siguen pecando. Porque no tienen miedo de perder su alma. No tienen miedo de que aquel pueda destruir su cuerpo y su alma. Entonces viven haciendo las cosas como quieren. Y no se trata de eso, amados. Tenemos que realmente hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. Entonces, esta conciencia nos mantiene buscándolo en santidad. Levítico 5:17 dice, si alguien peca por hacer algo contra los mandamientos de Adonai, referente a cosas que no se deben hacer, él es culpable. Aún así, aún si no lo sabe, y carga con las consecuencias de su mal obrar. Esto es muy interesante porque dice que tú eres culpable aunque no conozcas los mandamientos. Y esa es una realidad. Tú puedes violar una ley de tu país y aunque digas, yo no sabía, eso no te quita la culpa. Tienes que pagar el precio de quebrar la ley. Así de simple. Y así sucede con los mandamientos del Eterno. Aunque tú digas, yo no sabía, eso no te quita la culpa. Tienes que obrar correctamente. Y al fin y al cabo, todos, amados, todos fuimos creados. Y Él escribió la ley en nuestro corazón. Y por más ateo que alguien sea, la ley está en su vida. Y tiene que saber cómo proceder adecuadamente.
y tiene que dar cuenta de su vida delante del Eterno. Yo no sé si ustedes han visto que hoy en día, o en los últimos años, ha venido sucediendo que, a ver, las élites mundiales, ¿verdad? Los que controlan las cosas detrás de los escenarios que vemos normalmente en las noticias, han estado buscando algo. Cómo prolongar su vida. Cómo evadir la muerte. Desde que empezó el tema de la clonación, esa era una de las metas. ¿Cómo podemos seguir viviendo, aunque sea con otro cuerpo? Bueno, eso como que no funcionó tanto. Luego hablaron del estado de la criogénesis. Yo no sé si han escuchado un poco de eso. Que es que tú mueres por alguna enfermedad que era incurable, te ponen en un estado de criogénesis, ¿verdad? Congelan tu cuerpo. Por ejemplo, ahí está Michael Jackson, dicen, congelado. Para que algún día, cuando ya descubran cómo curar lo que te mató, te saquen, reanimen y puedan curar tu cuerpo. Bueno, hay gente que ya pagó porque eso sucediera con ellos y ya murieron. Pero hoy en día hay algo más profundo. La inteligencia artificial. Y yo no sé si usted ha estudiado el tema, pero ¿qué es lo que están buscando las élites hoy en día? Que mi conciencia humana sea transferida a un dispositivo de inteligencia artificial. Eso es lo que se está buscando hoy en día. Y hay muchas cosas que parecen ciencia ficción hoy en día, que salen en las películas y etcétera, pero están sucediendo. Ahora, ¿lo pueden lograr? No lo van a poder lograr, jamás. Pero eso es lo que están buscando, eso es lo que anhelan y eso es lo que quieren ver. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que ellos quieren evitar la muerte? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Por qué creen que ellos están tratando de evitar la muerte? Por miedo. Exactamente. ¿Por miedo a qué? A que van a ser juzgados de sus obras. Ellos lo saben. Ellos son la simiente de la serpiente y ellos saben que van a ser juzgados por el Eterno por las obras que han hecho, por los daños que han hecho, por las guerras que han inventado, por la pobreza que han generado en la humanidad, por la injusticia, porque han matado gente, porque han inventado cosas como pandemias que vendrán y manipulaciones que habrán, claro. Pero ellos tienen miedo, porque saben que van a ser juzgados. Y hay gente que dice creer en el Eterno, no lo teme. Esa es la realidad. Dice Proverbios 7:3, capítulo 3, versos 7 y 8. No seas engreído acerca de tu propia sabiduría, sino que teme a Adonai, vuélvete de todo mal, y esto traerá salud a tu cuerpo y dará fortaleza a tus huesos. Salmo 33:18 dice: pero los ojos de Adonai están sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. ¿Cómo conocemos el temor de Adonai? Bueno, no seamos engreídos, en primer lugar. Segundo, esperemos en su misericordia. Tercero, que es lo que dice Proverbios 8:13, ¿no? Adonai odia a todo el mal. Yo odio el orgullo, la arrogancia, las sendas malignas y la duplicidad de lengua. El temor a Adonai, amados, es aborrecer el mal. Esa es la realidad. Pero ¿cuánta gente dice que creen en Él y le temen y andan hablando mal de los demás? Son arrogantes, son pecadores, odian a los hermanos de las congregaciones, murmuran, tienen problemas de lengua. Esto no puede suceder en un pueblo escogido, jamás. Jamás de los jamases. También nos enseña o conocer a Adonai es purificarnos de lo que nos contamina. Dice 2 Corintios 7:1. Por lo tanto, mis amados, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que pueda profanar tanto cuerpo como espíritu y perfeccionémonos
a ser completamente santos, kedoshim, en el temor a Adonai. ¿Qué más? ¿Cómo podemos conocerlo? Caminando en su Torá. Salmo 128:1. Benditos son los que temen a Adonai, los que caminan por sus sendas. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los benditos? Como dice este pasaje. La palabra que usamos acá en este verso, precisamente para hablar de bienaventurados, se las voy a escribir acá, es la palabra Ashrei. Ashrei. ¿Ok? Viene de una raíz que se llama Ashar. Ashar. Y esto literalmente significa estar feliz, estar pleno, estar gozoso con el bien que se tiene, con la bendición que se tiene. Entonces, cuando yo soy un bienaventurado, no solamente es que me va a ir bien en la vida, ¿no? Porque ese es el concepto tradicional. Bienaventurado el que le va bien en la vida, o el que le va bien en todo. Pero en el concepto hebreo, verdaderamente bienaventurado es estar satisfecho, gozoso, feliz con la bendición del Eterno. En ese sentido, es gozarnos del bien, es gozarnos en la Torá. Y la verdadera bendición de nuestra vida, amados, la verdadera riqueza que Adonai nos da, nunca añade contienda a nuestra vida. Yo no sé si ustedes han notado, pero no hay un grupo espiritual en el mundo religioso que sea más feliz que el pueblo judío. Cuando ellos se reúnen, ¿qué hacen? Danzan, celebran. ¿Lo han visto? Sí. Pongan en YouTube, judíos danzando. Es una gozadera, ¿no? Y usted ve a los viejitos danzando, aunque no se pueden ni mover, danzando. Es una felicidad, porque ellos saben que la felicidad engrandece el alma. Pero a veces yo veo gente que va a la congregación y tiene una cara de Cristo crucificado, ¿verdad? Una cosa terrible, no se pueden ni mover, es como una opresión que hay en sus almas. ¿Por qué? Porque la religión les dijo, esto no se puede hacer. Esto está mal. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí, esta iglesia está mal? ¿Por qué? Porque cantan así. Y todavía no le hemos puesto candela, ¿verdad? Al 100%. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la gente pareciera que les enseñaron que la espiritualidad es estar amargado, oprimido, ay, sí, con pena, porque eso es lo que dice la religión, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que nuestro Elohim es un Elohim alegre. Él se regocija en medio de nosotros. Y tenemos que aprender a celebrar, a estar en su presencia, a tener esta verdadera bendición. ¿Por qué? Porque por el contrario, cuando hay opresión, cuando hay tristeza, ¿qué es lo que viene a nuestra vida? Envidia, celos, la codicia, la avaricia. ¿Ustedes recuerdan la historia de David con su esposa? Cuando él entró con el arca del pacto a la ciudad, ¿qué venía haciendo David? Danzando, orando. Él venía danzando fuertemente en la presencia del Eterno, con todas sus fuerzas, ¿no? Y dice que danzaba tan fuerte, bueno, que se le veían los chones, dicen por ahí, ¿no? ¿Y qué dijo su esposa, Mical, cuando lo vio? Se burló. Dice la palabra que lo menospreció en su corazón, es decir, le quitó el valor. Terrible, ¿no? Y le habló feo, ¿no? Le dijo, qué mal te has visto, qué vulgar te has visto, desnudándote así delante de los demás, delante de las mujeres de Israel. Le dice, bueno, yo no lo hice delante de la gente, lo hice delante de la presencia de mi Elohim. ¿Cuál fue el resultado de esa
situación, de esa amargura, quedó estéril y nunca pudo tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo no me gozo, no estoy feliz en lo que Adonai hace, en la bendición que Él trae, ¿qué es lo que hay en mi vida? Tristeza, amargura, envidia, celos. Y esto le pasó a esta mujer. Y vino la maldición. Yo tengo que aprender a gozarme en el Eterno, en lo que Él está haciendo en mi vida todos los días. Ahora, principio de la sabiduría, ¿cuál es? Ya todos lo saben. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Elohim, a Adonai, así es. Eso lo dice Proverbios 1:7. El temor a Adonai es el principio de la sabiduría, y hay buen entendimiento en los que la practican y la piedad hacia Adonai. Es el principio del discernimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y desprecian la instrucción. Amados, ustedes no pueden ser nunca necios. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Valorar la instrucción, valorar la sabiduría, apreciarla, decir, si yo puedo aprender en este espacio, tengo que apreciar esto. Si alguien me puede enseñar algo, tengo que apreciar esto. Claro, porque ese es el principio del temor. ¿Ok? Perdón, es el principio para crecer en Él. Y el temor a Adonai empieza a manifestarse ahí. El temor a Adonai, amados, es sabiduría. Ahora, si vemos a los ejemplos de los miedos que mencionamos antes, ¿qué es la sabiduría? Escoger en que esta culebra me puede picar y esta no. En que si yo no me subo bien a la escalera, me caigo, me quiebro, y si lo hago bien, me mantengo ahí. En que yo no voy a correr a una velocidad temeraria porque sé que puedo perderlo todo. Entonces voy a andar con integridad. Eso es sabiduría, amados. Eso es sabiduría. Y cuando la gente aborrece la sabiduría, ¿en qué se convierten? ¿En necios? Así es. ¿Y el necio quién es? El que trata de hacer siempre lo mismo buscando un resultado diferente. Entonces, la sabiduría es un concepto amplio, profundo. Es lo que se adquiere, amados, con estudio, con experiencia, con entrega. No es solamente, mire, usted no es sabio por saber. No, usted no es sabio por saber. Usted es sabio porque actúa con sensatez, con prudencia, con acierto. Por eso es que los años a veces nos dan sabiduría, porque ya vamos aprendiendo cómo hacer las cositas, ¿no? Entonces, cuando hay sabiduría, ¿qué se destaca en nosotros? El sano juicio. Porque hay conocimiento, hay entendimiento, hay la aptitud de valerse. Entendemos que el éxito no es lo que nos vende el mundo. Hoy hay muchos vendedores de humo, ¿verdad? Que nos dicen, esto es éxito. Haz esto y tendrás lo que yo tengo. No, nosotros no queremos tener lo que otros tienen. No podemos caminar en la codicia ni la envidia. Nosotros queremos tener lo que Adonai tiene para nosotros. Eso es lo que tenemos que anhelar. Eso es lo que queremos tener. Lo que Él diga que nosotros, que Él ha reservado para nuestra vida. Y tenemos que trabajar en eso, ¿no? Y orar y decir, Rey, esto lo quiero. Quiero lo que tú tienes para mi alma. Cuando usted no valora lo que Él le ha dado, usted lo va a perder. ¿Por qué hay gente que ha perdido su matrimonio? Porque no valoraron el matrimonio. Porque hay gente que ha perdido posesiones, porque no las valoraron. Porque hay gente que ha perdido recursos, porque no los valoraron. No es que los tienes que idolatrar, no. Es que tienes que gozarte. Así es como yo me valoro lo que tengo. Me gozo con mi familia, me gozo con mi esposa, me gozo en el Eterno, me gozo con la congregación que el Eterno me permite estar. Me gozo en su presencia. Me gozo con sus bendiciones. Y eso nos hace a valorar las cosas y mantenerlas con nosotros. Y aún así lo que no ha llegado, viene.
lo que no ha llegado puede llegar. Entonces el pueblo de Adonai tiene que trabajar en esto, ¿ok? En la sabiduría, ¿ok? Los judíos, el pueblo judío, han pasado trabajando escritos como le mencionaba, el Talmud, el Zohar, que es el libro de la iluminación, los Midrash. Bueno, el libro del Zohar es un libro muy místico. Yo no le recomiendo leerlo. Le recomiendo que usted lea Torah unos 10 años y después si quiere leer el Zohar. Los Midrash, que son explicaciones o fábulas alegóricas para explicar cosas que dice la Torah. La Kabbalah. Hay gente que hoy he escuchado tanto cristiano y gente metida en Kabbalah. Cuidado, porque si usted no conoce Torah, si usted no está firme en Yeshua, se pierde, mis amados. Yo conozco pastores que ya no son pastores, sino que ahora se declaran cabalistas y dicen que Yeshua no es Adonai, sino que era un gran cabalista nada más. Entonces, sí, amada, adelante. ¿Qué es el Kabbalah en sí? Ok, la Kabbalah es es como un pensamiento místico a través del cual se trata de explicar cosas de la vida, ¿no? Por ejemplo, la creación, la existencia del hombre, la existencia del universo, el sentido de la vida. Yo no digo que todo es malo, ¿no? Yo creo que yo tengo la responsabilidad, por ejemplo, y estoy estudiando ahorita muchos libros, no es que creo en ellos, pero los estoy estudiando porque tengo que conocer. Entonces he estado estudiando, por ejemplo, la semana pasada estuve estudiando el Talmud, he estado estudiando el libro del Zohar. No es que me interesa conocer, pero tengo que estudiar para saber qué es lo que habla la gente, ¿no? Entonces, pero vuelvo y repito, de nada te sirve todo eso si tú no tienes Torah. La Torah tiene todo lo que necesitamos. Yeshua es la Torah viviente, Él es la palabra de vida. Pero la gente que tiene, por ejemplo, raíces de misticismo, de hechicería, de ocultismo, de esoterismo en su vida, les gusta la Kabbalah. Y bueno, está la Kabbalah judía, está la Kabbalah que es pura hechicería, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Y aprender a trabajar las cosas correctamente. Entonces, si usted no conoce Torah, usted no conoce ni lo que es la parashá de la semana, ni se meta a ver Kabbalah. Porque usted se va a terminar perdiendo totalmente. ¿Ok? Entonces, ellos usan estos elementos. Sí, adelante, Nati. No, gracias, pastor, gracias. Con mucho gusto. Entonces, ellos buscan este conocimiento de alguna manera para llegar a la Torah, ¿verdad? Todo lo que hace es al final ver cómo se llega a hacer lo que ya la Torah dice. Entonces es como entrar en un círculo que a veces no tiene sentido, pero hay cosas interesantes, ¿no? Y yo les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, dentro del pensamiento que les menciono, se entiende, por ejemplo, que está la Keter. Esto lo vimos en la cuenta de Homer. La Keter. ¿Qué es la Keter? La Keter es la corona de toda la creación, ¿ok? Podemos decir que la Keter es luz, ¿de acuerdo? Que la Keter es luz. Pero también de ahí se deriva, ¿qué cosa? Lo que es la Jochma. La Jochma significa sabiduría. Y también se deriva la Binah. ¿Qué es la Binah? Es el discernimiento. ¿De qué? Del conocimiento. Es el discernimiento del conocimiento. Sabiduría y discernimiento. Si yo tengo estas cosas, también voy a llegar a lo que es la Da'at. ¿Y qué es la Da'at? La Da'at es la meta, por decirlo así. Y la meta sería en este caso entendimiento. Entendimiento. Eso es Da'at. Entonces la Keter tiene la Jochma, tiene la Binah, que nos lleva al entendimiento. Entonces es un conjunto de elementos que nosotros necesitamos.
discernir, entender, saber, pero tener sabiduría en todo esto. ¿Ok? Entonces, entendemos con esto que la sabiduría es algo que se manifiesta en nosotros, así como vamos creciendo en nuestra vida, así como vamos trabajando. Entonces, si nosotros queremos tener sabiduría, tenemos que ir al conocimiento. Y tenemos que entender el conocimiento. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es la sabiduría? Hacer lo correcto en el momento correcto, con el conocimiento correcto. Eso es la sabiduría. Eso es la sabiduría. Ahora, hay personas que saben hacer las cosas, pero no saben cuándo hacerlas, ni cómo hacerlas. ¿Me comprenden? Entonces, saber no es saber hacer. Saber no es saber cuándo hacer. Y ahí es donde la gente empieza a tener problemas. Yo conozco gente que conoce mucha Biblia, mucha teología, mucha Torá, pero ¿qué es lo que pasa? Su vida es un caos. Sus relaciones están mal. ¿Por qué? Porque todos, amados, y esto espero que les sirva bastante. Esto no está en el material, esta partecita, pero espero que sea productiva. Voy a quitar esto. Todos en la vida tenemos 3 canales que tienen que tener un balance. Recuerde que el 3 nos habla de estabilidad. Entonces, tenemos que tener estabilidad en el canal emocional, estabilidad en el canal intelectual y en el canal relacional. ¿Ok? Si nosotros tenemos estabilidad en estas 3 áreas, somos sabios. ¿De acuerdo? Les doy un ejemplo. Yo he escuchado gente que cuando usted los oye hablar en un púlpito, wow, todo lo que enseñan. Impresionante. Pero no saben relacionarse con la gente. Se bajan de ese altar y no saben cómo hablarle a la gente. No saben cómo abrazar a alguien. No saben cómo amar a los demás. Y se vuelven personas difíciles. Porque usted los oye hablando ahí arriba y dice, wow, qué lindo que hablan. Pero cuando se bajan de esa posición, si es que es una posición, simplemente es un lugar realmente, ya no saben cómo trabajar con la gente. Y eso es bien complicado, ¿no? O por ejemplo, hay personas que también tienen muy fuerte la parte emocional, ¿verdad? Pero no son inteligentes emocionalmente. No saben cómo ser inteligentes emocionalmente. Entonces esto afecta. Hay otro canal que olvidé ponerlo por acá y es importante también, el espiritual. No lo puse acá dentro de los 3. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser espiritual en mis relaciones, espiritual en mi manera de pensar y espiritual en mi vida emocional. Porque si no actúo como un carnal. Pero se lo pongo ahí también porque es importante que lo veamos. Tengo que ser o espiritual o soy un carnal. ¿Cuándo soy un carnal? Cuando no tengo balance en esas áreas. ¿Cuándo soy espiritual? Pero cuando tengo realmente balance en lo emocional, en lo intelectual y en lo relacional. ¿Por qué? Porque en todo tengo temor de Elohim para actuar. Entonces, hay personas que no han trabajado la parte intelectual, por ejemplo. Entonces, ¿detrás de qué se esconden? De lo emocional o de lo relacional.
y pierden balance. Entonces tenemos que aprender a estar en un balance, amados, en todo sentido de la vida. ¿De acuerdo? Esto es sabiduría. Esto es sabiduría para que nosotros podamos crecer. Entonces así podemos actuar correctamente y hacer que tener el filtro del temor para quitar en nuestra vida lo que no es de bendición, lo que no nos está haciendo bien, lo que nos está estorbando. ¿Qué dice Proverbios 22:3? Los prudentes o los sabios ven el problema venir, se esconden, se apartan. ¿Qué hacen los ingenuos? Se comen el problema, pasan por el daño, pasan por circunstancias. Hay un dicho muy popular, ¿verdad? Nadie experimenta por cabeza ajena. ¿Quién dice eso? ¿Quién cree que dice eso siempre? El necio. El necio es el que pasa diciendo, es que nadie experimenta por cabeza ajena. Bueno, sigue experimentando por tu propia cabeza y te vas a reventar toda la vida. Pero el sabio que dice, no, bueno, yo oí que en esta circunstancia le fue mal a esta persona, yo tengo que aprender de eso. Claro, el sabio aprende de las experiencias de otros también. No quito la razón de que hay cosas que, claro, tienes que vivir personalmente. Es posible. Pero el sabio dice, no, yo voy a aprender de la experiencia de esta persona. Por eso para mí es muy importante cuando yo me siento con una persona que me puede enseñar. ¿Por qué? Porque hay una curva de aprendizaje que esa persona ya tuvo. Y si yo saco provecho de esa curva de aprendizaje, yo voy a ahorrarme tiempo, yo voy a superar años de vida, yo voy a ganar conocimiento y me voy a evitar un montón de problemas. Entonces, cuando usted está con un mentor, con un maestro, con un ROE, con un pastor, ¿qué tiene que hacer usted? Sacarle todo lo que pueda sacarle. Y bueno, en buen sentido, no es que lo asalte y cosas así, ¿no? Pero tiene que sacar experiencia, conocimiento. Y yo aprendí esto hace muchos años. Cuando usted está con alguien que le puede enseñar, ¿sabe qué es lo mejor que usted puede hacer? Tener buenas preguntas. Tenga buenas preguntas. Yo tengo un maestro, un moré, que tengo para esta temporada. Siempre el Eterno me ha puesto gente muy especial para enseñarme cosas. En esta temporada me ha tocado conocer a alguien que está en Chile y él saca de su tiempo 5 horas a la semana, solo para estar conmigo. Así como lo oye. Entonces, él me dijo, bueno, yo estaba trabajando en un estudio y él me dijo, me gusta lo que haces, me gusta tu empeño, quiero dedicarte tiempo. Cuando me dijo eso, yo dije, ok, usted dígame cuándo. Entonces yo madrugo lunes y madrugo martes para estar con él. Y tengo una persona de mucha experiencia, de mucho conocimiento de las raíces hebreas, enseñándome los lunes y los martes. Los lunes y miércoles, perdón. Exclusivamente a mí. ¿Usted no cree que eso es un regalo del Eterno? Que tengas a un maestro dedicado exclusivamente a darte su tiempo. ¿Cuánto creen que, si yo quisiera monetizar eso, cuánto creen que me puede costar? Es algo invaluable. Porque no solamente me está dando una clase de español o una clase de matemáticas, como a veces vamos y pagamos para que le enseñen a los hijos. No, me está dando una clase de todo, de la escritura, del hebreo, del pensamiento hebreo, de lo que dice la Torá, de su experiencia. Claro, yo me siento y le saco todo lo que puedo. Preguntas y preguntas. Y a veces durante el día le estoy mandando a cada rato preguntas y preguntas y preguntas y me envía materiales, me envía recursos, me da respuestas. No quiero decir que lo sepa todo él. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el mentor
el que es sabio, el que ha crecido, se convierte en una fuente de recursos para nosotros. Y entre más nosotros busquemos, ¿qué dice la Escritura? Vamos a encontrar. Vamos a encontrar. Entonces tú tienes que aprovechar esas oportunidades y tener buenas preguntas para poder crecer siempre. Entonces, prudencia, sabiduría, temor, muy bien, excelente, a seguir creciendo. A seguir creciendo. Nosotros vivimos en un sistema llamado el sistema de Babilonia, que es el que ha gobernado las naciones de la tierra. Y usted tiene que comprender que todo esto va contra el Eterno. Todo esto lo ha maquinado Hasatán por muchos años, por siglos. Y nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra vida y no actuar como los necios, ser sabios, ser entendidos en la voluntad de Adonai, vivir en su temor. Porque los que manejan este mundo quieren simplemente buscar la destrucción del alma. Entonces, el necio, amado, va a vivir por sus deseos, por sus pasiones, por sus vanidades. Corren siempre hacia el mal. Y eso evidencia una vida de maldición. Una vida de estar en contra de los preceptos del Eterno. Y nosotros debemos de dejar verdaderamente nuestros propios deseos para vivir en la perfecta voluntad del Eterno. Hacer lo que Él nos diga en todo lo que nosotros tenemos que gestionar día a día. Todos los días, amados, nuestra tarea es levantarnos y decir: Rey, gracias porque me diste el alma para vivir. ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Cómo quieres que me mueva hoy? Y en cada paso, ir con esa diligencia. ¿Qué quieres que haga con esto? ¿Qué quieres que haga con lo otro? ¿Cómo quieres que trabaje en estas áreas? Y Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar el entendimiento. ¿Por qué? Porque el trabajar de esa manera implica que tú te estás humillando delante de Él. Y cuando te estás humillando delante de Él, sin duda la humildad está trabajando en tu vida. Pero estás dejando de decir: yo puedo. ¿Qué dice el mundo hoy? Yo puedo hacerlo todo, yo lo puedo conquistar todo. No, yo puedo, pero ¿en quién? En Mashiach, que me fortalece. Yo lo puedo en Él, pero para poderlo en Él, ¿qué tengo que hacer? Humillarme, temerle, reconocerle en todos mis caminos. En el momento que yo ande diciendo: yo puedo subirme ahí, yo puedo correr a tal velocidad, yo puedo hacer esto y lo otro. ¿Qué estoy diciendo? Ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Y cuando digo eso, voy en contra de Adonai. Entonces nos volvemos soberbios. Y la soberbia es contraria a la condición de un sabio. Y es así como las maldiciones caen sobre nuestra vida. Por ejemplo, una gran maldición que hay en Latinoamérica, ¿cuál es? El machismo. El hombre que dice: yo puedo hacerlo todo, yo soy capaz, y hace cada tontería que ha maltratado su familia, su matrimonio, sus recursos, y por eso hay gente que hoy está sufriendo bastante. Entonces, amados, tenemos que trabajar verdaderamente para rendirnos delante de Él y que Él se manifieste en todo lo que hacemos. Así que temor de Adonai es realmente miedo. ¿A qué? A que perdamos lo que Él nos puede dar y a que perdamos la salvación, a que perdamos nuestra alma, y estar en la conciencia de que yo tengo que sacar de mi vida lo que no sirve para poder seguir creciendo e ir hacia adelante. Amén. Tiempo para preguntas.